Capítulo 180. Batichica. Kyoka, si mal no recuerdo, tu traje de batalla tiene 2 altavoces en las pantorrillas que transmiten ondas sonoras de los latidos de tu corazón a través de tu don, y luego lo amplifican en un boom sónico, ¿verdad? Así es. Kyoka asintió con curiosidad y añadió: también puedo captar sonidos sutiles que la mayoría de la gente no puede oír. Ah, cierto. Casi me olvido de tu audición mejorada. Eso me da aún más ideas. Dijo Kaminari con los ojos iluminados. Se calmó rápidamente y volvió al tema principal. Empecemos con tu traje de batalla. ¿Por qué los altavoces tienen que estar fijos en tus piernas? ¿No podríamos colocarlos en otro lugar? ¿O quizás instalar altavoces adicionales en otras partes de tu cuerpo? Kyoka ladeó la cabeza, intrigada pero un poco desconcertada. He pensado en mover los altavoces a mis brazos. Serían más flexibles allí. Esa es una buena idea. Respondió Kaminari asintiendo. Pero estoy pensando en algo más grande. En lugar de simplemente reubicarlos, ¿por qué no añadir más altavoces? Y, por supuesto, mejoraríamos los que ya tienes en las piernas. Por ejemplo, podríamos añadir micropuertos de sonido a las plantas de los pies. Con el entrenamiento adecuado para controlar la emisión de ondas sonoras, se podrían usar para mejorar la movilidad. En teoría, esto no solo podría aumentar la velocidad, sino que incluso podría permitirte volar. Kaminari se recostó, confiado en su idea. Después de todo, las ondas sonoras de Kyoka tenían la fuerza suficiente para destrozar rocas con claridad. Tenían muchísima potencia. Volar. Los ojos de Kyoka se abrieron en estado de shock, e incluso Tetsu, que estaba escuchando desde un lado, pareció asombrado. Bueno, quizá no a toda velocidad. Dijo Kyoka, recuperándose de su sorpresa inicial. Pero definitivamente puedo aumentar mi velocidad así. Exactamente. Dijo Kaminari con una sonrisa. Si diriges ondas sonoras controladas hacia abajo, podrías usar la propulsión para saltar más alto y correr más rápido. Esta idea es genial, Kaminari. Exclamó Tetsu. Si lo domina, podría cambiarlo todo. Esta es solo una posibilidad. Continuó Kaminari. Pero no tenemos por qué detenernos ahí. También podríamos añadir puertos de sonido al dorso de las manos, los brazos, las piernas o incluso la espalda. Con esta configuración, cada puñetazo o patada que lances podría tener un efecto de explosión sónica. Sería una excelente manera de cubrir cualquier debilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Siendo honestos, Kaminari había tomado prestada esta idea de 2 ninjas de la aldea del sonido, Zaku y Dosu. Sin embargo, lo que le proponía a Hiro era una versión mejorada y refinada. Después de todo, por muy inteligentes que fueran Zaku y Dosu, sus diseños eran rudimentarios. Por eso permanecieron como ninjas de nivel inferior, mientras que Kyoka aspiraba a un auténtico equipo de héroe. En cuanto al diseño del traje de batalla, dijo Kaminari, extendiendo la mano derecha. Déjame mostrarte lo que tenía en mente. La electricidad crepitó en la palma de Kaminari, formando finos hilos de luz dorada que comenzaron a converger en el aire. En cuestión de segundos, un modelo 3D del traje de batalla flotó sobre su mano, girando suavemente mientras brillaba con luz. Vaya. Kyoka y Tetsu jadearon al unísono. Esto es una locura. Exclamó Tetsu. Es genial. Admitió Kyoka, aunque rápidamente añadió sonrojándose. ¿Pero no crees que es demasiado revelador? El modelo holográfico del traje era increíblemente detallado, mostrando cada contorno. El diseño incluía unos pantalones cortos que apenas cubrían los muslos, combinados con botas altas que llegaban hasta la mitad del muslo. El corte elegante y ceñido le daba al traje un estilo atrevido y vanguardista, a pesar de dejar solo una pequeña franja de piel expuesta entre las botas y los pantalones cortos. Dijo Kaminari dudó. Podemos cambiarlo por pantalones largos si lo prefieres. No te fijes demasiado en la apariencia por ahora, déjame mostrarte la estructura interna del traje. No pudo evitar admirar la obra de arte que tenía en la mano. Claro que no tenía formación en diseño de vestuario, así que su apariencia se inspiró en algo de su vida anterior. El estilo elegante y sexy del traje de Valkyrie. Había elegido este diseño porque los murciélagos, como criaturas asociadas con el sonido, parecían temáticamente apropiados para el Kiryu de Kyoka.
Mientras Kaminari se concentraba, el traje holográfico se dividió en capas, revelando los detallados componentes internos bajo la superficie. La descomposición se asemejaba a las proyecciones holográficas de Tony Stark en Iron Man, donde un traje completo se descomponía para mostrar sus intrincados mecanismos. ¿Ves? La capa exterior es solo la superficie. Ahora, mira estos detalles. Dijo Kaminari, señalando el holograma. Tetsu y Kyoka, ya abrumados por la exhibición de ciencia ficción, se inclinaron para examinar las capas que Kaminari señaló. ¿Ves estas pequeñas aberturas redondas? Sí. Dijo Kyoka, asintiendo atentamente. Estos son los puertos de sonido que mencioné antes. Explicó Kaminari. Conectabas los auriculares a una toma cerca del collar, y las ondas sonoras se podían emitir desde cualquiera de estos puertos. Señaló varios puertos más grandes en el holograma. Los de las palmas de las manos, el pecho y las plantas de los pies son más grandes y están diseñados para explosiones sónicas más potentes. Los llamaremos puertos de sonido principales. Pero, continuó Kaminari, la efectividad de este traje dependerá completamente de tu capacidad para controlar las ondas sonoras. Necesitarás entrenar mucho para dominar el volumen, la dirección y la intensidad. Al fin y al cabo, por muy avanzado que sea el equipo, sigue siendo solo una herramienta. De ti depende que funcione. Él sonrió alentadoramente, y Kyoka solo pudo asentir en silencio. La profundidad de su pensamiento la dejó sin palabras. ¿De verdad es posible que tenga un traje de batalla tan poderoso? Se preguntó Kyoka, con la mente acelerada. Antes de que ella pudiera decir algo, Tetsu planteó una dura pregunta. Espera, Kaminari, ¿cómo controlaría Kyoka dónde se liberan las ondas sonoras? ¿No sería muy difícil? Capítulo 181. La experiencia de Midoriya. Buena pregunta. Kaminari aplaudió en señal de aprobación y explicó con una sonrisa. Es sencillo. Solo apaga temporalmente las salidas de sonido que no necesites. Pero, ¿cómo sabría el traje de batalla qué conductos de sonido cerrar o abrir según las necesidades de Kyoka? La emoción de Tetsu era palpable ahora, como si por fin hubiera alcanzado el nivel de pensamiento de Kaminari. Estaba ansioso por encontrarle una falla al plan de Kaminari. Oh. Siendo sincero, Kaminari no había considerado del todo este asunto. El concepto aún estaba en sus primeras etapas, así que, naturalmente, aún había detalles importantes que resolver. No pasa nada. En el peor de los casos, podríamos añadir más enchufes. Por ejemplo, si quisieras usar un altavoz en el pie, lo conectarías a un enchufe cerca del talón o algo así. Kyoka, al notar el ceño fruncido de Kaminari, ofreció rápidamente una solución práctica. Aunque no era perfecta, intentaba ayudarlo a resolver el problema. Bueno, eso podría funcionar. Asintió Tetsu, rascándose la nuca, con el pelo blanco de punta. Pero es un poco incómodo, y tendrías que prescindir por completo de las rejillas de ventilación más pequeñas. La idea de Kyoka es factible. Dijo Kaminari, analizándola en voz alta. Pero dependería mucho de tu capacidad para controlar los auriculares con flexibilidad. Además, necesitarías realizar varias tareas a la vez durante el combate. Hizo una pausa, su mente seguía buscando alternativas. Había algo en esta solución que no le cuadraba. Tiene que haber una mejor manera. Lo sé. Aunque no estaba seguro de dónde provenía su certeza, Kaminari estaba convencido de que había una solución perfecta para el problema de control del traje de batalla. ¿Pero qué podrá ser? Sumido en sus pensamientos, Kaminari guardó silencio. Al verlo tan concentrado, Kyoka y Tetsu decidieron no molestarlo y esperaron en silencio a que volviera a hablar. Mientras tanto, el reloj se acercaba a las 7 a.m. Pronto, Midoriya y Bakugo, quienes vivían lejos de la escuela, probablemente llegarían. Incluso Ishida, quien vivía en Tokio, probablemente ya estaba de camino, dada la seriedad con la que se tomaba sus responsabilidades como delegado de clase. El reloj del aula ahora marcaba las 7 en punto. Sí. Una repentina ovación triunfal estalló en la sala. Kaminari se puso de pie de un salto, rompiendo el silencio con entusiasmo. Kyoka y Tetsu intercambiaron miradas confusas pero decidieron esperar a que Kaminari les explicara. La solución es la inteligencia artificial.
De pie junto a la ventana, con la luz del sol entrando a través de él, Kaminari se giró para mirar a Kyoka con una sonrisa confiada. Inteligencia artificial. Tanto Kyoka como Tetsu quedaron atónitos. Lo pensaron un momento antes de darse cuenta de que podría funcionar, pero entonces Tetsu planteó una preocupación válida. ¿Dónde conseguirías otra IA? Incluso si pudieras, ¿no sería carísima? No podríamos permitirnos algo así. Tetsu conocía bien la inteligencia artificial del Pikachu del traje de batalla de Kaminari, que Mitsui Buntais le había regalado como agradecimiento por salvarle la vida. Ese tipo de tecnología de vanguardia costaría una fortuna si se vendiera en el mercado. Solo gobiernos, grandes corporaciones o instituciones de investigación podían permitirse algo así. No necesitamos otro, dijo Kaminari con una sonrisa. Usaremos el mío. ¿Qué? Exclamó Tetsu, completamente atónito. Espera. ¿Tienes inteligencia artificial? Espera, ese no es el problema. Aunque lo hagas, no puedo soportarlo. Kyoka se levantó de repente, agitando las manos con pánico. Aunque apreciaba la generosidad de Kaminari, no quería algo tan valioso. Le parecía demasiado extravagante. Una IA como esa no tiene precio. Yo también creo que esto podría no ser apropiado. Intervino Tetsu vacilante, mirando a Kyoka y a Kaminari. No, te equivocas. Kaminari hizo un gesto de desdén con las manos, intentando contener la risa. No le voy a dar Pikachu a Kyoka. Digo que podemos compartirlo. ¿Compártelo? Tanto Kyoka como Tetsu se quedaron congelados, luciendo igualmente desconcertados. Sí. Con la potencia de procesamiento de una IA como la de Pikachu, debería poder gestionar fácilmente un traje de batalla adicional. Kaminari se volvió hacia Kyoka y añadió con seriedad. Si confías en mí, podemos cargar el programa de control de Pikachu en tu traje de batalla y dejar que se encargue de todo. Estaba claramente orgulloso de su solución, convencido de que era la solución perfecta al problema. Después de todo, IA como Skynet de Terminator o Ultron de Avengers habían demostrado la capacidad de controlar miles de robots simultáneamente. Si Pikachu no podía controlar solo 2 trajes de batalla, solo significaría que Pikachu no era una IA real. Esa es realmente una gran idea. Aunque este asunto no involucraba directamente a Tetsu, él estaba sinceramente feliz por Kyoka. Le mostró un gran pulgar hacia arriba. En realidad. Kyoka dudó un momento y luego asintió. Pero ni Kaminari ni Tetsu notaron el sutil cambio en su expresión, una mezcla de gratitud y algo más. Entonces, ¿estás de acuerdo con que mi Pikachu maneje tu traje de batalla? Aunque Kaminari confiaba en su plan, planteó la pregunta con seriedad. Al fin y al cabo, un traje de batalla estaba íntimamente ligado a la seguridad de su usuario, y una decisión así no podía tomarse a la ligera. Por supuesto. Kyoka asintió solemnemente. De hecho, no tenía objeciones. Le gustaba la idea de que Pikachu estuviera a cargo de su traje de batalla. La hacía sentir segura. Vaya, ustedes llegaron temprano, Kyoka, Kaminari, Tetsu. La puerta del aula se abrió de repente, revelando a Midoriya, quien los saludó con su habitual tono amable. Tras él, Uraraka lo seguía de cerca. ¿Qué te pasó, Midoriya? Kaminari arqueó una ceja al notar lo maltrecho que se veía Midoriya. Tenía la nariz y el cuello vendados, y un hematoma visible alrededor del ojo derecho le daba la impresión de haber pasado por una pelea seria. El asesino de héroes hizo esto. Tetsu se puso de pie de golpe, visiblemente alarmado. ¿Ese mensaje que enviaste al grupo de clase fue en realidad una llamada de socorro? En aquel entonces, el incidente del asesino de héroes en Ciudad Osu era desconocido, así que Tetsu, naturalmente, asumió lo peor. Sus palabras hicieron que Kaminari frunciera el ceño, sobre todo al mencionar al asesino de héroes. Le provocó una extraña sensación. No. Estas lesiones son del entrenamiento con Gran Torino. Explicó Midoriya con torpeza. No tiene nada que ver con el asesino de héroes. Aunque ya le había explicado esto a Uraraka en el camino a la escuela, Midoriya lo repitió pacientemente. ¿Entrenamiento? ¿Entrenamiento te dejó así? Preguntó Kaminari, incrédulo. Sí.
Midoriya extendió la mano para quitarse un mechón suelto de su cabello desordenado. Tras un momento de vacilación, añadió con expresión complicada. Más o menos. Capítulo 182. La depresión de Tokoyami. La llegada de Midoriya y Uraraka pareció provocar un efecto dominó, ya que la puerta del aula comenzó a abrirse repetidamente. Con la llegada de Todoroki, Tokoyami, Ida y otros, el aula, que había estado inquietantemente silenciosa durante los últimos 7 días, comenzó a vibrar con energía una vez más. En pocas palabras, el ambiente se estaba volviendo animado. Especialmente cuando entraban chicas como Momo, Asido, Asui y Agakure, la clase se sentía aún más vibrante. Compartían con entusiasmo sus experiencias laborales, rompiendo a reír con frecuencia al escuchar las historias de las demás. Como era de esperar, la voz más fuerte entre ellos era la de Asido, cuya exuberancia iluminó la habitación. Por otro lado, los chicos se centraban principalmente en Midoriya, Ida y Todoroki. Después de todo, sus prácticas habían sido innegablemente intensas y emocionantes. Menos mal que están todos bien. Solo oírlo me da miedo. Kirishima exclamó, su voz teñida de alivio mientras miraba al trío. En verdad, estuve muy preocupada por todos ustedes en ese momento. Añadió Momo, aunque su mirada se desvió brevemente hacia Kaminari antes de volver a Midoriya y los demás. En su corazón, pensó. Si hablamos de peligro, la experiencia de Kaminari probablemente fue aún más aterradora. Si no fuera por la guía de Aizawa-sensei, Kaminari y su familia podrían haber estado en serios problemas. Pero Momo tuvo cuidado de no expresar este pensamiento en voz alta. Había notado que Kaminari no les había contado nada sobre su terrible experiencia a los demás, así que, sabiamente, decidió no mencionarlo. Escuché que Endeavor te salvó, ¿verdad? Preguntó Ojiro, rompiendo el silencio momentáneo con su voz. Increíble. Realmente merece ser el número 2. Intervino Agakure con entusiasmo. Su figura invisible hacía que su voz fuera la única pista de su presencia. Sí, nos salvó. Confirmó Todoroki tras intercambiar una breve mirada con Midoriya e Ida. Al escuchar el tranquilo reconocimiento de Todoroki, tanto Midoriya como Ida sonrieron, visiblemente aliviados. Sí, lo logramos gracias a él. ¿Pero dónde está Bakugo? ¿No suele ser de los primeros en llegar? Kirishima, el amigo más cercano de Bakugo, miró la puerta confundido justo cuando se abrió nuevamente. La persona que entró era efectivamente Bakugo, pero su entrada absorbió todo el calor y la energía de la habitación como una ráfaga de viento helado. Caminó hacia su asiento con expresión atronadora y la mochila colgada de un hombro. Estallido. El ruido de su mochila al golpear el escritorio fue tan fuerte que todos se sobresaltaron. Entonces, como si fuera una señal, la clase estalló en carcajadas, más fuertes y desenfrenadas que en toda la mañana. Ja 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 ja. En serio. ¿Qué peinado es ese? Incluso las normalmente tranquilas Momo, Uraraka y Kyokan no pudieron contener la risa, sus caras estaban rojas mientras se doblaban. Kaminari parpadeó, intentando reprimir una sonrisa, y se inclinó hacia Kirishima. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Bakugo? Susurró. ¿Qué ruido? Cállate. Deja de reírte. El humor de Bakugo, ya de por sí agrio y avergonzado, se transformó rápidamente en furia absoluta a medida que la risa se hacía más fuerte. Su rostro estaba prácticamente ardiendo de ira. Ese estilista idiota me tocó el pelo. Ni siquiera sé qué usó, pero por mucho que lo lave, no vuelve a la normalidad. Estaba prácticamente temblando de rabia, con los puños fuertemente apretados. Y te juro que lo he lavado más de una docena de veces. Lo he probado todo. Agua caliente, agua fría, incluso vinagre blanco. Pero hiciera lo que hiciera, el ridículo peinado seguía intacto, y su frustración lo había retrasado esa mañana. Antes de ir a clase, se había lavado el pelo 2 veces más, negándose a rendirse. ¿Tú tampoco dormiste anoche, eh? Pensó Kaminari, conteniendo la risa. No te rías. Te mato si lo haces. Las amenazas de Bakugo fueron recibidas con aún más risas, particularmente por parte de Kirishima, Zero y Tetsutetsu, quienes en ese momento estaban llorando. Si tienes agallas, adelante, inténtalo. Se burló Zero entre carcajadas. ¿Qué acabas de decir, idiota? Auge. Como por instinto, Bakugo estalló de ira, enviando una ráfaga sonora por los aires.
Pero en el proceso, se pasó las manos por el pelo, furioso, y milagrosamente, volvió a su habitual desorden de punta. ¡Guau! Ya volvió a la normalidad. Kirishima señaló a Bakugo, y la clase estalló en carcajadas aún más fuertes. Incluso Kaminari no pudo contenerse más, doblándose mientras se agarraba el estómago. Este tipo sí que tiene talento para la comedia, pensó Kaminari, y su risa se apagó al ver a alguien sentado tranquilamente cerca. Se giró hacia Tokoyami, quien había permanecido inusualmente silencioso durante todo el caos. Oye, ¿y tú? Fuiste a la agencia AUX, ¿verdad? Preguntó Kaminari, con genuina curiosidad. AUX también había sido una de sus mejores opciones para prácticas, así que se preguntaba qué habría aprendido Tokoyami. Tokoyami lo miró con expresión ilegible. No. Dijo rotundamente. No me enseñó nada. Pasé toda la semana siguiendo a AUX, ocupándome de su papeleo y seguimiento. Su tono no delataba ninguna emoción, pero la frustración en sus palabras era evidente. Kaminari parpadeó sorprendido. ¿Eh? ¿En serio? ¿Nada en absoluto? La idea lo desconcertó. Incluso si AUX no le hubiera enseñado activamente a Tokoyami, sin duda observar a un héroe profesional de tan alto rango en acción habría sido una experiencia enriquecedora. Lo que Kaminari no se dio cuenta fue que AUX había sido tan rápido durante las operaciones que, para cuando Tokoyami y los demás asistentes llegaron al lugar, todo ya había terminado. Solo faltaba la limpieza. Durante 7 días seguidos, Tokoyami no hizo más que intentar seguir el ritmo de AUX, pero siempre llegaba demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos, no había podido presenciar ni una sola batalla. No fue por falta de esfuerzo, Tokoyami se había esforzado, pero el esfuerzo no siempre daba resultados. La realidad era dura y lo dejaba desanimado. Bueno. Kaminari empezó a decir algo, pero antes de que pudiera continuar, la puerta del aula se abrió de nuevo. Todos se enderezaron instintivamente y corrieron a sus asientos como si sus dones hubieran activado una función de teletransportación. Buenos días, Sensei. Buen día. Aizawa entró en la sala, con la mirada cansada recorriendo la clase mientras caminaba hacia el podio. Con pasos firmes y pausados, la clase 1A de la preparatoria UA volvió a su orden habitual. Las clases de la mañana estaban a punto de comenzar. Capítulo 183. 4 grupos. Las 4 clases obligatorias, japonés, matemáticas, ciencias e inglés, se completaron bajo la guía de los respectivos profesores Cementos, Ectoplasm, Powerloader y Present Mic. Como hoy era lunes, estas materias principales eran fijas y clases adicionales, como Historia del Arte de Héroes Modernos de Mignito, Ciencias de la Información de Héroes y Derecho de Héroes Modernos de Aizawa, se llevarían a cabo en otros días durante la semana. Ya eran las 12:43 p.m. Como era de esperar, Aoyama se quedó en el aula para disfrutar solo de su almuerzo francés, cuidadosamente preparado. Mientras tanto, la mayoría de la clase 1A se reunió en la cafetería, disfrutando de un animado almuerzo. Durante este tiempo, Kaminari escuchó varias conversaciones y se dio cuenta de que no todos habían recibido el entrenamiento de héroe adecuado durante sus pasantías. Para muchos, la experiencia se redujo a simplemente observar las actividades de Ero, tareas muy básicas, a menudo mundanas. En esencia, la mayoría de los estudiantes eran poco más que espectadores. Esta constatación ayudó a Kaminari a comprender la frustración de Tokoyami. No era inusual que Tokoyami hubiera aprendido tan poco. Era una conclusión razonable dada la naturaleza de las prácticas para la mayoría de los estudiantes. Supongo que si no me hubiera unido como su discípulo, mi experiencia como pasante habría sido igual de monótona. Patrullando bosques, rescatando gente y quizás lidiando con cadáveres. Pensó Kaminari. Recordó cómo algunos de los estudiantes de último año que habían seguido a su maestro durante sus prácticas habían acabado con tareas igualmente repetitivas y poco inspiradoras. Entonces sus ojos se posaron en Midoriya, cuyos párpados todavía estaban ligeramente magullados e hinchados por su entrenamiento. A juzgar por lo que dijo esta mañana, parece que pasó por el mismo entrenamiento que yo. Su temperamento se siente más agudo ahora, y su mirada transmite una nueva determinación. Esta revelación dejó a Kaminari intrigado. De repente, ansiaba la siguiente clase de fundamentos de héroe. Sería la oportunidad perfecta para ver cuánto había crecido Midoriya. Aunque Kaminari no podía explicar por qué Midoriya le fascinaba tanto, algo en él destacaba.
Quizás se debía a la aterradora fuerza que había presenciado antes en Midoriya. Esos golpes eran inolvidables. A la 1:20 p.m. Kaminari y el resto de la clase 1A fueron llevados por All Might a los campos de entrenamiento detrás de Uahai una vez más. Esta zona se dividió en dos secciones: el distrito de la ciudad simulada y los campos de entrenamiento. Hoy se reunieron en las puertas del campo de entrenamiento Gamma. Mientras la clase se preparaba, Kaminari volvió a ponerse su uniforme de combate anterior. A pesar de su diseño ordinario, le infundía una extraña y reconfortante sensación de volver a sus orígenes, un marcado contraste con el aura dorada a la que se había acostumbrado. ¡Guau! Tetsu. ¿Qué llevas puesto? ¿Cuándo conseguiste un traje de combate tan genial? Y vaya si se ve genial. Mientras Kaminari se ajustaba la túnica en silencio, los demás no pudieron evitar mirar boquiabiertos a Tetsu, que había hecho una entrada que llamaba la atención. Vestido con un traje blanco y botas negras de hierro, también lucía un llamativo abrigo con la palabra justicia sobre los hombros. La palabra justicia estaba estampada con valentía en la espalda, y con el viento, el abrigo ondeaba dramáticamente. Jajaja. Genial, ¿verdad? Genial. ¿Verdad? Tetsu infló el pecho y sonrió con suficiencia, adoptando diversas poses como si estuviera en una pasarela. Este traje es diseño de Kaminari. Se llama Justicia. De ahora en adelante, yo llevaré el manto de la justicia. Uf, idiota. Murmuró Bakugo, poniendo los ojos en blanco con desdén. Mientras tanto, Kirishima, que estaba cerca, miró su propio uniforme de combate y se rascó la cabeza torpemente. Tal vez debería considerar comprarme un traje nuevo también. De hecho, el traje de Kirishima era relativamente sencillo comparado con el nuevo y llamativo look de Tetsu, y el pensamiento claramente lo hizo sentir un poco cohibido. Llevar justicia. Me gusta cómo suena. Genial nombre, y el traje también luce fantástico. All Might le dio a Tetsu un pulgar hacia arriba, con su sonrisa más amplia que nunca, antes de pasar al tema principal. Bien, clase, comencemos con la sesión de fundamentos de héroes de hoy. Todos, silencio. Los estudiantes guardaron silencio al instante, con la atención fija en All Might. Su disciplina y concentración le complacieron claramente. Como acabas de regresar de tus experiencias laborales, hoy realizaremos una competición de entrenamiento de rescate. ¿Entrenamiento de rescate? ¿No debería impartirse en la OSJ? Ida levantó la mano de inmediato, con la voz tan seria como siempre. Su tono reflejaba su habitual apego estricto al orden y al protocolo. Esa instalación está reservada para capacitación en gestión de riesgos y socorro en casos de desastre, explicó All Might con calma. Luego, con su sonrisa característica, continuó. Me refiero a una competencia. Señaló la vasta zona industrial que tenía detrás, densa de estructuras laberínticas, y dijo. Este es el campo de entrenamiento Gamma. En esta intrincada área similar a una fábrica, se dividirán en grupos de 5 y competirán entre sí para ver quién puede rescatarme primero. Los estudiantes murmuraron entre ellos, intrigados por el desafío. All Might señaló directamente a Bakugo y añadió con insistencia. Por supuesto, los daños colaterales a los edificios deben minimizarse al máximo. TCH. Deja de señalarme. Gruñó Bakugo, girando la cabeza con irritación. Su reacción provocó risas discretas de Ashido, Agakure y Kirishima. A continuación, All Might anunció los equipos. Grupo 1. Midoriya Izuku, Zero Anta, Ashido Mina, y Ida Tenya, Ojiro Maserao. Grupo 2. Tetsu, Kirishima e Hiro, Mineta Minoru, Shojimezo, Koda Koji. Grupo 3. Kaminari Denki, Todoroki Shoto, Aoyama Yuga, Tokoyami Fumikage, Bakugo Katsuki. Grupo 4. Hiro Kyoka, Yaoyorozu Momo, Agakure Toru, Uraraka Ochako, Asui Tsuyu. Muy bien, Grupo 1, a sus posiciones. Ordenó All Might. Todos los demás, a la plataforma de observación. Cuando terminó de hablar, las enormes puertas de acero del área de entrenamiento se abrieron con un crujido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, All Might desapareció. No dejó rastro, ni imagen residual, ni sonido. Solo un espacio vacío donde había estado segundos antes. Maldita sea, su velocidad es aterradora.
Kaminari contempló el cielo azul despejado, absorto en sus pensamientos. ¿Qué tan alto es el techo de este mundo? ¿Es All Might la cima, o hay otros ahí fuera igual de fuertes o incluso más fuertes fuera de Japón? Sin que Kaminari lo supiera, el todopoderoso que conocieron era solo una sombra de lo que fue. Sin embargo, incluso en este estado disminuido, seguía siendo el héroe número 1 de Japón. Hay un dicho que se adapta perfectamente a este escenario. Me he vuelto más débil, pero eso no significa que tú te hayas vuelto más fuerte. Este sentimiento reflejaba el estado actual de la sociedad de héroes de Japón. Desde el ascenso de All Might hace décadas, los héroes se habían dividido en dos categorías: All Might y todos los demás. Capítulo 184. Suburbios. Pronto, el primer grupo de 5 estudiantes se trasladó a sus respectivas posiciones iniciales en el campo de entrenamiento. Las ubicaciones fueron elegidas por ellos mismos, pero todos debían permanecer en el perímetro. La lesión de Ida aún no ha sanado del todo. ¿Sería mejor que se quedara al margen y observara?, preguntó Zero con cierta preocupación. Este grupo está básicamente formado por los estudiantes más ágiles de la clase, exclamó Kirishima al ver aparecer las 5 figuras en la pantalla gigante. Siendo honesto, la movilidad era su mayor debilidad en ese momento. Por muy fuerte que fuera su defensa o potente su ataque, ¿de qué servía si no podía acercarse lo suficiente para golpear a alguien? Aunque comprendía que cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades, Kirishima no pudo evitar sentirse un poco frustrado por lo unidimensional que era su propio Kirk a veces. Entre estos 5, creo que Ashido y Ojiro son los que están en mayor desventaja aquí, ¿verdad? Momo se puso en cuclillas y dio su análisis con voz tranquila. Oye, la movilidad de Ashido es realmente buena. Mineta, a menudo llamado la uva pervertida. Rara vez defendía a alguien, pero esta vez decidió defender a Ashido. Por supuesto, su siguiente comentario hizo que todos pusieran los ojos en blanco. Tiene otras virtudes que sin duda destacan. Mineta señaló a Ashido en la pantalla con una sonrisa lasciva. ¿A qué carajo has estado prestando atención? Pequeño asqueroso. Kyoka, avergonzada y frustrada, golpeó a Mineta con los auriculares. Nunca soportó sus comentarios inapropiados. Hagamos esto más interesante. ¿Quieres apostar quién termina primero? Apuesto por Zero, dijo Kirishima con una sonrisa, volviéndose hacia Bakugo. HMPH. Bakugo se burló y no respondió. Aunque quería decir que Midoriya quedaría último, sabía que no era probable. La técnica de cubierta completa. 5%. Que Midoriya había demostrado durante el festival deportivo fue suficiente para hacerle reconsiderar. Apuesto por Midoriya. Intervino Kaminari, juntando las manos con naturalidad. No solo porque ha descubierto cómo moverse más rápido sin romperse los huesos, sino porque siempre está lleno de sorpresas. Suele brillar con más intensidad cuando más importa. Será mejor que dejes de hablar, espetó Bakugo de repente, fulminando con la mirada a Kaminari. ¿Por qué?, preguntó Kaminari, desconcertado. No hay motivo, gruñó Bakugo, con un tono cargado de irritación. Siempre se ponía de mal humor cuando alguien elogiaba a Midoriya, y hoy no era la excepción. Está bien, está bien. Kaminari se encogió de hombros, sin molestarse en discutir. En cambio, volvió a centrarse en la pantalla grande. Aun con su lesión, sigo creyendo que Ida tiene posibilidades de ganar, reflexionó Uraraka, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con expresión soñadora al hablar. Ribbit. Estoy de acuerdo, añadió Asui en voz baja, sentándose a su lado y haciendo su característico sonido de rana. En ese momento, la voz retumbante de All Might resonó en el campo de entrenamiento desde la pantalla grande. Muy bien, concursantes. Prepárense. Comenzar. Tan pronto como All Might presionó el botón, una campana sonó en todo el lugar y los 5 participantes entraron en acción, corriendo hacia su ubicación. Zero se movió exactamente como Kirishima esperaba, como una araña balanceándose en el aire. Usando su cinta, se impulsó hacia adelante con una velocidad increíble, deslizándose sin esfuerzo entre las estructuras industriales. Su método de movimiento era perfecto para este tipo de entorno. No importaba lo denso o complejo que fuera el terreno, siempre y cuando pudiera moverse por encima.
Mientras tanto, Iida, Ácido y Ojiro usaron sus dones de formas más convencionales, sorteando hábilmente los obstáculos mientras avanzaban de manera constante. Pero algo no estaba bien. Mi gorilla no se había movido. Mientras los demás se lanzaban hacia adelante, mi gorilla permaneció en su lugar, ligeramente agachado, como si se preparara para algo. Su postura llamó la atención de All Might y los demás que observaban desde las gradas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kaminari, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Esta prueba es perfecta para medir cuánto he avanzado, murmuró mi gorilla para sí mismo, con una sonrisa decidida dibujándose en su rostro. Su mente trabajaba a mil, calculando diversas posibilidades. Agachó aún más el cuerpo y desplazó el peso hacia las pantorrillas. Si alguien pudiera ver a través de sus pantalones en ese momento, notaría un tenue resplandor, un juego de luces rojas y verdes que pulsaban alrededor de sus piernas. Esto no era solo full cowling. 5%. Con un fuerte boom, mi gorilla se lanzó al aire como un misil, dejando atrás una tubería de acero abollada por donde había despegado. La fuerza de su salto dejó al público boquiabierto. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par al observar la trayectoria de mi gorilla. No fue hasta que mi gorilla trazó un arco en el cielo que Kaminari comprendió de repente lo que estaba sucediendo. Espera. ¿Eso es un salto de longitud desde parado?, exclamó. ¿Salto de longitud?, repitió Yaoyorozu, atónito. ¡Qué locura!, exclamó Tetsu, mirando con incredulidad a mi gorilla, quien había superado casi la mitad del campo en cuestión de segundos y ahora descendía hacia la posición de All Might. Pero saltó demasiado lejos, dijo Hiro, sacando la lengua con asombro. Si está canalizando el mismo poder que le permite lanzar esos golpes increíbles a las piernas, es comprensible, explicó Kaminari encogiéndose de hombros. All Might, observando atentamente desde el otro extremo, había llegado a la misma conclusión. Mi gorilla debe haber concentrado el 5% de full cowling en sus piernas, aumentando su fuerza a alrededor del 10%. Reflexionó. Se equivocaba, pero había algo más. Mi gorilla también había incorporado técnicas aprendidas de Gran Torino. Al usar One for All para fortalecer temporalmente sus músculos, de forma similar a cómo la electricidad de Kaminari estimula su propio cuerpo, mi gorilla comprimía los músculos de sus piernas como un resorte antes de liberarlos explosivamente. Esto le permitió alcanzar un increíble aumento de velocidad y potencia. Sin embargo, surgió una nueva preocupación. ¿Cómo planea aterrizar sano y salvo?, preguntó Tetsu, expresando los pensamientos de todos. A esa altura, seguro que se lastima al aterrizar, ¿verdad? Es simple. Simplemente canalizará ese poder por todo su cuerpo, respondió Kaminari con seguridad. En la pantalla, una corriente turquesa recorrió el cuerpo de mi gorilla justo cuando se preparaba para aterrizar. Rodando para distribuir el impacto, aterrizó con una gracia asombrosa, deteniéndose justo frente a All Might. All Might. Apoyándose con una mano en el suelo, mi gorilla miró a su maestro con una sonrisa emocionada. Lo hice. Detrás de él, en la extensa zona industrial, los otros 4 participantes seguían abriéndose paso entre los diversos obstáculos, avanzando firmemente hacia su destino. Bien hecho, joven mi gorilla, elogió All Might, asintiendo con aprobación. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.